bienvenidas a todos los miembros y seguidores de AGAT. Hoy hablaremos de un tema que nos apasiona a todos y a todas. El día de hoy contamos con Andrés Hernández y Luz Jimena Castillo para hablar de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo están, chicos? Hola Cindy, ¿cómo Muy estás? bien. Hola Cindy. Hola Qué Andrés. gusto ¿Cómo saludarla. están? Hace rato no nos veíamos. Bastante. Muy agradable verlos. Como sabemos, para nosotros como profesionales y como apasionados del deporte, pues estos Juegos Olímpicos han sido pues muy importantes y muy diferentes. Y quería empezar hablando, vamos a ir hablando como cronológicamente pues de los Juegos Olímpicos como tal. Y quisiera que habláramos de la inauguración. ¿Qué les pareció la inauguración? ¿Cómo consideraron esta inauguración? Y de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, porque es la primera vez que se hacen las dos en una sola. Y que se Entonces, incluyan pues deportistas de los Paralímpicos también. Por eso fue sí, que ellos estuvieron ahí presentes. eso es verdad. De una u otra manera, digamos que la inauguración también se salió de todo lo normal por eso, porque no se utilizó los escenarios que siempre se utilizan, pero además de eso, se hizo la inauguración para los dos eventos olímpicos y paralímpicos. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Cómo consideraron las polémicas que surgieron en medio de esta inauguración como tal? A mí realmente me gustó mucho, me gustó que se saliera de lo común, me gustó que no fuera tan ceremoniosa. eh, el típico estadio lleno de gente y los deportistas todos muy bien ubicaditos y muy bien ubicados ahí en el estadio, en sus lugares correspondientes, como siempre se había hecho. Me pareció que el hecho de que le hubieran dado una importancia o el papel protagónico al río Sena me pareció muy, muy bonito. De hecho, pues para la cultura francesa el río Sena ha sido muy importante siempre. Mm, no sé si haya valido la pena toda la inversión que realizaron para la descontaminación del río, pero pues la intención de que fuera el río Sena como el escenario principal de la inauguración, en lo personal me gustó mucho, me gustó. Me gustó también que fueran diferentes embarcaciones en donde se trasladaran los atletas. Eso también me pareció súper novedoso, la verdad, en ningún momento se me llegó a pasar por la cabeza. En general, la inauguración, bueno, más allá del desfile, sino como la puesta en escena, cada uno como de los shows que formaron parte de la inauguración, como muy salido todo de lo normal que uno espera, o por lo menos que uno está acostumbrado de unos olímpicos. El hecho de que hubieran dicho que la puesta en escena de la mesa era una burla a la última cena, el que hubiera habido unas escenas como del amor y de los amantes y todo este que está como alrededor de la obra parisina, también me pareció muy curioso. Me encantó que hubiera habido una banda de metal también. Eso me fascinó. Se Sí, puso fue muy, metalero. muy cool. Sí, claro, porque ¿quién se va a esperar una cosa de esas? Y más en el escenario en donde sucedió. Y con María Antonieta, y bueno, una cantidad ahí de representaciones que uno no se esperaría. A mí me gustó mucho, me dejó gratamente sorprendida. No pensé realmente que fuera a ser como tan diversa, tan variada, tan creativa. Y como que cubriera cada escenario y como cada parte de la vida de los parisinos en esa inauguración. Eso me pareció bastante curioso, la verdad.
A mí me gustó mucho. Sí, a mí coincido con Jimena, me pareció creativa, me pareció original, pero y también me recordó la importancia que tiene la historia de Francia para generar una identidad no solamente nacional, sino cómo esa identidad realmente ha sido global, ¿no? Que la historia de Francia no es solamente la historia de Francia, sino que la historia de Francia influyó el resto del mundo. Y me parece interesante ver cómo de Egalité, Liberté, Fraternité se pasaron a otras palabras, ¿no? Como sororidad, sororité, que la pusieron ahí, solidaridad, solidarité, también y eternité, como de alguna forma esa herencia de la Revolución Francesa, que es tan importante para el mundo moderno, por todo lo que significó, eh, constituyó como una línea de tiempo en el desarrollo de la inauguración. Y me pareció muy interesante ver, por ejemplo, cuando está en Sororité, salen mujeres de la historia de Francia que son claves, digamos, para entender el desarrollo del mundo contemporáneo. Me gustó ver ahí a Olympique de Bourges, que fue la que escribió también la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, tiempo que se hacía, la que más se conoce es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que esa fue la que tradujo Antonio Nariño aquí en lo que era Nueva Granada, y que contribuyó, digamos, ideológicamente a digamos, las ideas de desarrollar una nueva independencia, o sea, desarrollar una nueva forma de de relacionarse entre los seres humanos. Entonces me pareció interesante ver eso. Y Alice Millet también, digamos, para incluir a las mujeres dentro de los deportes olímpicos. O sea, y además aquí hay una cosa interesante que son 100 años después de que Francia hubiese hecho los segundos Juegos Olímpicos que había hecho, ¿no? Porque hay que recordar que los Juegos Olímpicos, digamos, en términos globales, como una idea global, la planteó Pierre de Coubertin. Y por eso el primer presidente del Comité Olímpico Internacional es Demetrios Vikelas, que es griego también. Pero es que los griegos ya venían después de la independencia del siglo XIX haciendo Juegos Olímpicos, pero para la Hélade, es decir, para Grecia, ¿no? Con Evangelius Zapas a mediados del siglo XIX. Intentó hacer tres juegos vinculados a Grecia, ¿no? Y después por eso también retoma esa idea Pierde Cuertan. Entonces también me parece importante entender que no solamente son 100 años después que vuelven a hacer los juegos, desde la última vez que lo habían hecho, porque lo hicieron en 1924, sino que eran los juegos 33, o sea, también era un número moderno, número redondo, ¿no? Son 33 años de Cristo, en fin, hay cosas así que me parecen bien interesantes. Me pareció chévere que remataran también con Celine Dion, pero también que la llama olímpica comenzara con Zidane y que Zidane después la retomara y, o sea, que tuviera dos momentos Zidane y después se la pasara a Rafa Nadal. Rafa Nadal fuera en barco con Serena Williams, si estoy mal, y después se la pasara a Amélie Mauresmo. Entonces, y además porque de hecho la llama olímpica se iba pasando ya no con una cuestión puramente individualizada, sino que era realmente en grupo, era una construcción colectiva. Eso también me pareció chévere, un punto importante de la inauguración. Esa inauguración también eh, me parece que tiene un valor, digamos, la antorcha olímpica se prende en un globo aerostático. Ustedes saben que el primer globo aerostático que se elevó Mm. fue en Francia, fue en París, ¿no? Por los hermanos Montgolfier, ¿no? Y en 1783, en junio, el 4 de junio de 1783. Entonces, por eso la llama olímpica se inaugura en un globo aerostático. O sea, todos esos tienen como muchos significados para la historia de Francia y que me parecieron supremamente valiosos, ¿no? Después que Thomas Bach está, el presidente del Comité Olímpico Internacional también los declara ahí en francés y todo eso. Eso también es una idea francesa, entonces también ellos se apropian desde Francia de esa idea, pero también muestran al mundo del significado que tiene Francia frente a la historia no solamente los deportes de los Juegos Olímpicos, sino la historia universal. Entonces eso me
pareció bastante valioso de esa inauguración. Me pareció chévere también que cantara ahí Lady Gaga. Tú estabas hablando también, Jimena, de un grupo de metal. Me parecía también bastante original esa inauguración, ¿no? O sea, y digamos, me parece relevante también la polémica que generó la recreación de la última cena con drag queens, ¿no? Y también las nuevas parejas LGBTI. Entonces también hay digamos, una idea de integración, de inclusión, ¿no? Porque en la última escena no estaban los drag queens. O sea, hay un lema de inclusión también que quiere hacer valer Francia, que también ha sido una lucha que ha llevado a través del tiempo y que también de alguna forma también coincide con los valores del olimpismo que busca también la equidad en medio de que se premia al más alto, al más fuerte, ¿no? Al Siltius Altus Fortius, que se tenía, digamos, dentro de los valores olímpicos, pero también se tiene en cuenta que hay una búsqueda también de igualdad, de inclusión, que también están dentro de los valores olímpicos, porque los valores olímpicos tratan de superar, digamos, la cruda materialidad del mundo contemporáneo y trata de darle como un objeto sagrado, darle como una situación sagrada al encuentro olímpico. Eso también me pareció valioso de esa inauguración. No sé qué opinas, Jimé, de esta aproximación o de tu aproximación a cosas que hubieran podido quedar cuestionadas o faltantes, digamos, de ese esa bienvenida a los Juegos Olímpicos que se hicieron en París. Pues es que realmente fueron para mí como muy completas, ¿sí? Yo realmente no esperé esa parte de la inclusión de la comunidad LGBTI, pero sobre todo como para mí, como de ese ambiente como de poliamor, sentí yo, que se presentó en escena, ¿sí? Que recuerda a la Revolución Cultural Em, desde el 68. exacto, exacto. Lo otro es que, pues como lo mencionabas tú, siempre habían como, estaba enmarcado como en diferentes partes, ¿no? Entonces estaba pues que la igualdad, la fraternidad, la libertad, y cada una se representaba según lo que, como los estadios o los estados del tiempo que para Francia fue más importante. Entonces eso también me pareció bastante llamativo, porque hasta la oscuridad estuvo presente en, en unos de los apartes de, de la, Atletas. de la, in- de la inauguración. Sí, me pareció bastante llamativo porque pues son diferentes temáticas, ¿no? Son diferentes momentos en donde realmente Francia le recordó al mundo lo importante que fue su historia y sobre todo que ellos fueron los que realizaron los cimientos de lo que precisamente tú mencionas en cuanto a la parte de los derechos humanos y bueno, diferentes temas que ellos mencionaron, bueno, en cuanto cuando tocaron el tema de la Revolución Francesa, el hecho ahí de que cuando mencionaba yo lo de la banda esta que se llama Gojira, si no estoy mal, que es de heavy metal, cuando ellos ahí precisamente lo que están representando es como la decapacitación de María Antonieta. Entonces, sí, sí ha sido, pues para mí, o sea, una puesta en escena bastante fuerte, porque aun cuando fue algo completamente diferente y recuerdo que en algún momento me causó risa por precisamente la puesta en escena. Pero decía yo, wow, o sea, recordar un momento de la historia em, y que en algún momento también hacía como alusión, como no sé si recuerdas el musical que ellos hicieron de Los Miserables, también me pareció que estaba ahí como presente eso. Entonces Víctor decía Hugo. yo, wow. Sí, me pareció muy, muy curioso, muy, muy curioso y me pareció que estuvo pues como muy
eh, muy acorde a lo que ellos siempre han reflejado y han hecho, ¿no? Sí, y también me parece que están buscando como una contemporaneidad, es decir, ese encuentro entre la historia y lo contemporáneo, ¿no? O sea, de alguna forma cierto anacronismo en esa representación, en la medida en que, bueno, no sé si es anacronismo sea la palabra, pero sí como juntar las épocas, juntar como las preocupaciones o las presencialidades diferentes del ser humano cambiando en el tiempo, ¿no? Es la transformación del ser humano también en el tiempo, hasta cierto punto, ¿no? Pues obviamente no hay cuestiones que, digamos, no se puede hacer necesariamente una lectura queer en la medida en que todo está balanceado socialmente, sino que también hay presupuestos biológicos de relaciones entre hombres y mujeres, en fin, o sea, también hay como una inclusión de lo diferente que también genera debate. Ujú. No es que todo el mundo sea trans o realmente son minorías. Y ese es otro debate que también podríamos pensar en que se dio realmente en términos prácticos con Imani Khelif en boxeo, ¿no? Cuando, digamos, cuando se enfrenta a la italiana y la italiana dice que no está dispuesta a pelear con ella y todo el debate que se armó con que Imane era en realidad un hombre cuando en realidad es una mujer que, Ujú. que produce cromosoma, que produce hormonas, bueno, XY, ¿no? O sea, tiene un porcentaje XY en su forma, y entonces produce más testosterona, pero en realidad es mujer. Es decir, esta muestra, digamos, y hay un debate que se da entre el Comité Olímpico y la Asociación Internacional de Boxeo Olímpico también, que la había excluido, ¿no? A Imane Khelif, que después el Comité Olímpico la incluyó porque en realidad es mujer. Entonces esto recuerda también los otros debates que habíamos dado para los Olímpicos anteriores, ¿no? Para los Juegos Olímpicos anteriores, con Laurel Hubbard, ¿no? Que era Ujú. trans, era hombre y se volvió mujer, digamos, o sea, hizo ese tránsito, o con Caster Semenya, que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río, en 800, pero después se generó también otro debate sobre la igualdad de las competidoras en este tipo de justas olímpicas. Entonces, de hecho, no volvió a correr Caster Semenya, porque había también otro debate sobre derechos humanos en términos de inclusión, pero había una búsqueda de que se tuvieran unas igualdades mínimas entre los competidores. Entonces, por eso también se corre hombres por un lado y las mujeres por el otro, porque hay condiciones de producción de testosterona bastante diferentes entre unos y otros, ¿no? Entonces también todo esto abrió un debate, bueno, y era mentira, ¿no? Que sobre Manny Khelif, que era hombre y en realidad es mujer, intersexual si se quiere, pero mujer, la producción de cromosomas, bueno. ¿Y tú qué piensas de todo este escándalo mediático de muchas personas diciendo que no debió haber participado, que se debió haber retirado, que precisamente esa duda que había de que realmente no era mujer, sino que era hombre, de por qué la dejaron participar? Sí, no, Hubo un maltrato ahí que yo creo que no debió darse y que el comité tampoco debió sentar una postura para también como defender y respaldar sobre todo a la deportista, pero no sentí que hubiera sido así. Tú qué piensas de eso? sí, debió de hecho, hay problemas jurídicos internacionales entre la Asociación Internacional de Boxeo Ujú. Olímpica y de hecho, el Comité Olímpico Internacional. Entonces, estos debates ya tienen tiempo, pues un poco como habíamos hablado con Laurel Hubbard, que de hecho no hizo una buena presentación cuando se presentó en Tokio, con Caster Semenya, que la dejaron ganar un tiempo, pero después dilataron su proceso, frenaron su acceso a las justas olímpicas y entonces hay todo un debate sobre derechos humanos, sobre cómo pueden respetar los derechos humanos de los competidores. Y además Imane Khelif fue eliminada en Tokio 2020. Entonces ya tenía pruebas de alguna forma en eh, que había perdido y ganado. O sea que
tenía posibilidades de competir, hasta que ahora ganó la medalla de oro. Y además, los prejuicios que había sobre Imane no eran ciertos, porque no le hubieran permitido a Argelia competir si hubiese hecho alguna... O sea, las condiciones culturales de Argelia no permiten ese tipo de tránsitos de manera pública, como ella pues es porque ella no hizo ningún tránsito. Sí. Entonces, como todavía estar en una discusión en que la mujer es mujer, 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 mujer y el hombre es hombre, 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 que realmente las cosas no son tan fáciles en términos genéticos. O sea, de hecho, hay una desigualdad entre un tipo como, no sé, o sea, Usain Bolt, ¿no? Tiene unas condiciones físicas bastante idóneas para ganarle a todos y seguir teniendo el récord mundial, ¿no? Entonces, eh, hay desigualdad en los juegos. O sea, de alguna forma el resultado de las competencias muestran esa desigualdad entre condiciones iguales que en realidad no son. Que termina de Mm. ser la misma composición genética de hormonas dentro de hombres para poder ganar una competencia, o hormonas masculinas o femeninas. Es decir, hay una desigualdad tácita. Yo creo también que ahí hay un tema de discutir, porque muchos apelaban con hacer digamos que una categoría más para los transexuales y los intersexuales, pero pues ¿cuántos hay que lleguen a las instancias deportivas de alto rendimiento y para llegar a unos olímpicos, ¿no? Eso también es importante que entremos a discutir ese tipo de cosas, pues porque eso no va a pasar. Además de eso, digamos que deportivamente todo lo tienen muy bien estructurado de tal manera que digamos que el tema de la testosterona puntúe hasta cierto punto dentro de las mujeres, cuánto puede puntuar y demás. Y sí es importante mirar ese tipo de discusiones, cómo se hacen y cómo nos llegan a transgredir al competidor como tal. Pero ustedes están, es que la discusión es compleja, ¿no? Es difícil que realmente uno pueda estar de acuerdo en ciertas ocasiones o con ciertas condiciones. Y más cuando precisamente la biología a veces no sé si la palabra es ayuda o no está, no sé, es difícil, porque uno se pone a hablar con varias personas y muchas personas tienen diferentes criterios. Tanto unos que dicen, por ejemplo, que se creen entonces unas competencias especiales para ellos, otros que dicen entonces que creemos unas categorías especiales para ellos, otros que dicen que simplemente no se les debe dejar participar porque están en desventaja las otras o los otros competidores con respecto a ellos o ellas. O sea, es una cosa bien, para mí es difícil porque precisamente vulnera en algún sentido o de todas formas los derechos que tienen los y las deportistas. Y Igual, para mí es una discusión que trasciende muchos más terrenos, porque, porque en realidad digamos que la discusión está en ese binarismo mm, entre hombres y mujeres y qué características tienen los hombres y qué características tienen las mujeres y si tú te sales de esas características como porque no eres hombre o porque no eres mujer y entonces las condiciones como tal biológicas pues van más allá de un simple hombre y una simple mujer. ¿No? La mayoría somos hombres y mujeres, pero hay unos que no, que de una u otra manera entran a rayar con esos estereotipos y con esas, digamos que con esas líneas y en donde, y como porque si digamos que Imane toda la vida ha sido mujer, nació mujer, se sabe que es mujer, el papá salió a mostrar su certificado de nacimiento, nació con una condición de testosterona diferente, pero está dentro de los límites para hacer competencia. Ahí entramos y había
un dicho que decían, pues es que hay un poquito de juegos en toda esta homofobia, ¿no? Entonces, sí es complejo, la discusión es ¿De qué? mucho más allá. Hay un poquito de juegos en esta homofobia. Todos los juegos en realidad era como todo lo que pasó alrededor de Imani dio para entrar a discutir. Pues hombre, espérese porque es que la discusión es mucho más compleja que el simple hecho de no dejarla competir o de mirar qué tipo de competencias, cómo las adaptamos o ese tipo de cosas es mucho más complejo. Entonces, la gente decía, hay un poquito de juegos en toda esta homofobia que están mostrando alrededor de Iman. Un inconsciente colectivo latente ahí. Total. Porque realmente a ella en ningún momento se le mencionó ni se le trató como una deportista, sino siempre se le mencionó, era como por ese escándalo mediático de sus niveles de testosterona y que parecía más hombre que mujer. Entonces, todo fue alrededor de eso y se olvidaron de que ella es una deportista que iba a representar a su país y que estaba en los Juegos Olímpicos y que había llegado hasta ahí y eso pasó hasta un tercer plano, o sea, en ninguna parte mencionaban eso, lo único que importaba era saber si era hombre o si era mujer. A tal punto de lo que menciona Cindy, tuvo que salir el papá con el certificado, o sea, a mí eso me pareció como tan humillante, o sea, me pareció, no, eso no está bien. Sí, esto es como porque los afros de Kenia o Etiopía se llevan las carreras de fondo, más allá de que vivan en gran altitud como en Bogotá, por ejemplo, que sacamos fondistas. Hubo una época de fondistas importante en Bogotá, pero bueno, en el caso de Kenia, más allá de la altitud, digamos, hay condiciones biológicas que posibilitan que se den grandes fondistas, ¿no? Entonces, y eso también es como Jamaica, ¿no? Entonces, porque los afros son más rápidos. Hay condiciones biológicas que posibilitan eso. O sea, no estoy diciendo aquí de razas, son condiciones biológicas diferentes, ¿sí? Sí, No, y el por qué Iman, Simone Biles tiene un músculo porque le hicieron un estudio alrededor de su cuerpo y tiene un músculo más largo que las otras gimnastas y porque Usain Bolt logra ciertas características en los músculos para lograr la rapidez que tiene. Ese tipo de cosas pues no está en discusión y sí pasa porque eso es una ventaja biológica. Sí, estaba pensando en Simone Biles, ¿no? En la reverencia que le hace a Rebeca Andrade cuando le gana a ella, ¿no? Después de varios intentos de Rebeca que no podía, que le tocó, que quedaba en el segundo puesto en detrás de. segundos, sí. Y además que generó también toda una polémica en los Juegos de Tokio, ¿no? Sobre cuestiones de salud mental, por un lado, y también de En su salud acoso. mental, eh, en lo de- importante que es para una deportista tener salud lo mental. importante. Ese fue un debate que generó ella. Ella generó dos debates, ese de la salud mental y el del acoso que tenía por parte del entrenador, ¿no? Que fue retirado. Entonces, dos debates públicos, ¿no? El acoso de algunos entrenadores que estaba oculto y el tema de salud mental tan importante para el desarrollo deportivo, bueno, para todo. Y recuerden que Naomi Osaka, la tenista, ella también estuvo en los Olímpicos y ella también tuvo problemas de salud mental hace un tiempo y también También. estuvo presente ahí. Entonces sí, el tema de la salud mental y sobre todo de la presión y en estos certámenes, yo creo, ¿no? Es fundamental para ellos. Más allá de si logran medalla o no, es la presión de que el país está contando con tu medalla de oro y pues tienes que lograr medalla. Es siempre fuerte eso. Dale, dale. Es importante resaltar que hubo dos atletas que compitieron embarazadas. Eso también Mm, fue muy importante. Y además de eso, es la primera vez que que en la Villa Olímpica hay toda la parte de guardería para, para las, para las deportistas que son mamás. Entonces, sí es importante destacar ese tipo de cosas porque, pues, de una u otra manera, los olímpicos también tiene que ver con ese tipo de espíritus. sí, de Inclusive acuerdo. para conocer cosas que no sabíamos en otras ocasiones, o sea, competidoras como la egipcia Nada Hafez o como la azerbaiyana
Yailagi Ramazanova, ¿no? Que de hecho tenían embarazos grandes, ¿no? De 6 meses, pero Y y de además que 7. y de 7. Entonces no, pero eso no es un obstáculo para una mujer embarazada. De hecho, el ejercicio físico no es malo para una mujer embarazada y es benéfico. Pero ese tipo de debates no se habían visto. Hay una cosa que me parece como la paridad, ¿no? La paridad de mujeres y hombres participando en las justas de París, que fue Sí, cinético, el como mismo 2015. número de hombres y de mujeres. Sí, sí, personas ahí participando, me parece una paridad mágica, ¿no? Ni si hubiera buscado tan perfecta de forma random. Eso me pareció también bacano de las justas, esa paridad absoluta que no es que se haya buscado, es que se logró. Sí, se logró, exacto, exacto. Aunque daban unos cupos las federaciones, ¿no? Internacionales de atletismo. O sea, por eso es que Anthony Zambrano pudo participar sin éxito en estas justas, por ejemplo, porque daban más cupos. Entonces yo creo que también de alguna forma se buscó, quién sabe, ¿no? Posible. Pero de una u otra manera, o sea, digamos que es algo adicional que se le suman a estos juegos que no fueron como tan normales dentro de lo acostumbrado. Y una de esas cosas precisamente fue eso, el número igual de participantes en hombres y mujeres. Pues que eso también le lleva a uno, o bueno, no sé, como mujer me parece que es esperanzador de que cada vez más las mujeres puedan de verdad ocupar esos lugares representativos en esta clase de juegos. Porque en los juegos anteriores siempre se veía pues que había una diferencia grande entre el número de participantes hombres y el número de participantes mujeres. Pero esta vez el lograr esa paridad me pareció súper interesante y me pareció súper chévere eso. Muchas cosas bonitas en los juegos. ¿Y qué piensan de los nuevos deportes que se vieron en los juegos? No sé si alcanzaron a ver algo de breakdance, por ejemplo. Solo Pero fue breakdance. el ¿Oh? breakdance no estaba desde, el breakdance no estaba desde Tokio. No, ese lo presentaron este año. Fue el único que se presentó este año Sí, Nuevo, nuevo, como nuevo, nuevo. deporte nuevo. Ajá. deporte Y nuevo, sí. salió el karate. Ah, el karate. Sí, entonces digamos que esa es la complejidad, porque de una u otra manera el breakdance también entra a, a, mm, a cumplir con un rol cultural, ¿no? Entonces, cómo el deporte se suma a la danza y a la cultura y a toda esta parte, y digamos que un deporte como el karate sale de los olímpicos y cómo entra esa dicotomía, ¿no? De un deporte que es más cultural que otra cosa, entra de una u otra manera. Además que esta deportista australiana también tuvo una participación bastante polémica alrededor del breakdance. Pero pues es igual que en su momento este nadador Musambani, que dieron como un espectáculo muy extraño de baja competencia en su deporte como tal, pero fue la manera en la que se seleccionaron para llegar a los Olímpicos. Además que de esta competidora australiana, o sea, realmente hay un escándalo grande en Australia. Están firmando una petición para que se le abran cargos por corrupción. O sea, es ya, y bueno, estaban ahí destapando que ella hizo su propio, como, tenía su propio jurado y tenía sus propios movimientos con el esposo para que ella pudiera quedar como seleccionada. O sea, hay unas cosas ahí fuertes en Australia y la petición se supone que con 50.000 se abría y ya en 3 días había completado 42.000 firmas. O sea, es una cosa, está fuerte el tema con ella. Además que es doctora. Entonces también es como, Una serie de contradicciones. sí, sí, de acuerdo. Muy, muy loco eso. ¿Qué opinan de la no inclusión de Rusia y de la aceptación de Israel? Es decir, son dos países que están haciendo invasiones, están haciendo movimientos de colonización. Eh,
Rusia con los ucranianos y Israel con los palestinos. ¿Ustedes cómo vieron esa? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que lo de Rusia tiene tiempo en pelea con el Comité Olímpico Mm, Internacional. Y de hecho, yo no sé cuántos atletas fueron sacados, como 118 fueron sacados de la delegación rusa para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es decir, ya ha habido, o sea, uno dejó de ver a Elena Isinbayeva, por ejemplo, en salto alto. Entonces, salto con pértiga era lo que decía Elena Isinbayeva. Eh, ¿Qué les iba a decir? Entonces también hay una cuestión, pero eso no pasa lo mismo con China, por ejemplo, que China para Tokio 2020 tenía 23 nadadores con controles antidoping negativos. Entonces, y los dejaron participar, y de hecho en esta también hubo una serie de sospechas sobre 2 casos en principio y después como otros 7 casos de nadadores olímpicos de primer nivel chinos que estaban dopados. Entonces, no es el mismo tratamiento en todo caso, porque pues China es la segunda potencia del mundo. Y digamos, la pelea que tiene con Estados Unidos siempre es medalla a medalla. En esta oportunidad quedaron empatados en medallas de oro, empatados, sí. 40. En Tokio la diferencia fue una medalla de oro. Realmente siempre la competencia entre China y Estados Unidos es tremenda. Pero en todo caso sí se muestra que hay una... Pero primero dejaron competir a los atletas bajo el Comité Olímpico Ruso, pero después estaban compitiendo de forma independiente. Y de hecho vinieron acá Independiente. independientes, atletas independientes, para que pudieran seguir compitiendo. Y yo creo que eso Bueno, es una movida muy política, ¿no? Porque, pues más allá de la excusa de la guerra, pues vimos a Israel y vimos a Ucrania, digamos que de una u otra manera también Palestina, que lastimosamente pues es la que peor le ha ido en el baile aquí. Pero yo creo que eso es una medida muy política, y muy política técnicamente porque Rusia se ha puesto, pues digamos que a confrontar el Comité Olímpico Internacional. Técnicamente yo diría que es eso, porque pues si no hubieran sacado a Israel, no dejarían participar esas delegaciones como tan polémicas, ¿no? Y tan fuerte que fue pues la polémica también al interior de París para dejarlos entrar y demás, porque eso fue pues todo un acontecimiento dejar participar estas delegaciones. Entonces sí creo que es una medida netamente política del Comité Olímpico Internacional. A mí me más allá de pareció una jugada de doble moral porque los deportistas israelíes, israelíes hubieran podido participar o de forma independiente o como comité olímpico, como en su participaron momento. como delegación independiente. O Sí, sea que pero sin embargo estaba una representación del país como tal, ¿sí? A eso me refiero. O sea, los dejaron participar como país, cuando a Rusia no. Y sí, cuando hay una representación independiente o están los deportistas participando bajo otro nombre, ¿sí? Pero no recuerden, bajo el nombre de su país. Y eso es lo que me pareció a mí como de doble moral. Yo sé que los deportistas no tienen la culpa, y en eso sí creo que nadie está en desacuerdo, no tienen la culpa de los conflictos que tengan sus países, ¿sí? Y si ellos son o no los invasores. Pero, pero no, para mí, me pareció que no se debió haber dado una representación como tal de Israel, ¿sí? Sí, permitirle la participación a los deportistas, claro, porque los deportistas pues igual no tienen ninguna responsabilidad ahí, pero no me pareció, no estuve de acuerdo con la representación de Israel como tal. Y creo que uno tiene que ser congruente y creo que el Comité Olímpico Internacional también debe haber sido congruente por las medidas que adoptaron anteriormente con Rusia,
También en su momento las medidas que adoptaron con Ucrania y pues en esta vez no sentí que pues como que hubiera sido medido como con el mismo rasero, ¿sí? A eso me refiero. Creo que el tema sí netamente es político, en eso sí tienes toda la razón y eso sí no discuto, pero pues no me pareció que hubiera habido representación como tal por parte del país. Sí, eso se puede seguir en la historia de los Juegos Olímpicos. O sea, por ejemplo, después de aceptaban a Rusia cuando era imperio, pero después de la Revolución Rusa los excluyeron cuando se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y de hecho, una vez que ganan la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban intentando entrar cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de los nazis en 1936, pero no fueron permitidos. Henri Vallée-Latour se negó a que ellos entraran, que era el presidente del Comité Olímpico en ese momento. Y de hecho no fueron admitidos en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos, o sea, la Unión Soviética había sido parte de los vencedores, es decir, de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. No los dejaron entrar en los Juegos Olímpicos de Inglaterra, de Londres, en el 48. Pero si uno va un poco más atrás, se da cuenta que en Amberes, después de la Primera Guerra Mundial, no se dejó participar a Alemania ni a Austria, porque era parte de los vencidos. Y bueno, y se hizo, claro, en Bélgica, que había sufrido mucho la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, de hecho, hasta el 24 dejan participar a Austria y hasta el 28 dejan volver a participar a Alemania. Entonces ahí se nota lo partidario, pues obviamente el Comité Olímpico era francés, entonces en ese momento era claro tomar partido por Francia y no por Alemania ni por Austria. Pero después pues se muestra solamente hasta el 52 dejan entrar a la URSS, a los Juegos Olímpicos se dan cuenta que tienen que incluirlos. Si ya hicieron unos Juegos Olímpicos dentro, con los nazis, pues podía entrar, ahí empieza la Guerra Fría Mm. en el deporte. Pero también, por ejemplo, en el 68, cuando Tommy Smith y John Carlos levantan el Black Power, se les hizo una persecución después de haber obtenido el primero y el tercer lugar en los 200 en los Juegos Olímpicos de México. Se les hizo persecución, se les acabó la carrera deportiva dentro de Estados Unidos y a nivel internacional también por eso. Entonces, hay unos niveles de exclusión en muchas partes, bueno, pero eso no lo hizo directamente el Comité Olímpico Internacional. Esas son consecuencias. Pero, por ejemplo, en 1976, cuando dejan participar a Nueva Zelanda, que ha jugado con Sudáfrica, que ya ha sido excluida por parte del Comité Olímpico desde el 64, desde los Juegos Olímpicos de Roma, por tener la política del apartheid de exclusión, 33 países africanos deciden no participar en esos Juegos, eh, porque habían participado en los Juegos de Montreal en 76, porque habían permitido que Nueva Zelanda sí disputaba muchos juegos deportivos con Sudáfrica y por eso fue la queja de los países africanos. Pero después, cuando se hacen las Olimpiadas de Seúl, hay varios países que no van, como Cuba, porque se hacen unos Juegos Olímpicos en Seúl, pero no se hacen unos Juegos Olímpicos en Pyongyang, que era la capital de Corea del Norte. Entonces, eso recuerda también toda la política de, mm, de la Guerra Fría, ¿no? O sea, se permite para ciertos países, pero para ciertos otros no. Entonces, por eso protestan algunos, ¿no? Obviamente la Unión Soviética sí va, pero el boicot que le hace Estados Unidos a la Unión Soviética al no querer participar en las Olimpiadas de Moscú en 1980. Pero si uno va a las Olimpiadas de Montreal en 1976, gana la Unión Soviética por mucho. En las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72 gana la Unión Soviética por mucho. Yo creo que querían evitar la vergüenza de perder por mucho nuevamente con la Unión Soviética a Estados Unidos. Y bueno, y le hace la vuelta la Unión Soviética al no participar en Los Ángeles en el 84. Entonces, todo el tiempo vemos, no solamente por parte del Comité Olímpico, sino también de los países que participan en las justas boicots, o sea, opciones políticas, pero también se va viendo lo que estamos conversando ahora, ¿no? O sea, la postura política que va asumiendo el Comité Olímpico Internacional, dadas las coyunturas políticas que se van gestando en el mundo, ¿no? Sí, para muchos ha sido bastante mal, para muchísimos ha sido bastante malo haber aceptado a Israel y no a Rusia. Tal cual.